luego salen en la circulación sanguínea. que son medicamentos que se dan, que son antitiroideos, actúan a este nivel, a nivel de organificación y el acoplamiento, ¿no? Para que podamos entender también lo que es el tratamiento. En la parte donde se está uniendo el MID y el BID para formar T4 y T3, ¿no? Y esto impide para que en el hipertiroidismo, por ejemplo, como hay mucha hormona tiroidea, impide de que se forme más hormona tiroidea. Acá podemos ver que la glándula tiroides, aporta el 100% del T4, sin embargo, solo aporta el 20% del T3. La principal fuente de T3 es por la T4, un 80%, ¿no? Y un solo 5% es lo que constituye la T3 reversa. Entonces, estas son las hormonas tiroideas que encontramos en el suero. La que es metabólicamente activa es la T3. Entonces, la glándula tiroides produce toda la T4 circulante, la T3 y la T3 reversa sérica son principalmente generadas por deyodación periférica de la T4. Bueno, hemos visto que por la T3 se forma un 80% por esta y un 95% por la esta. Las hormonas tiroideas circulan en plasma unidas a proteínas de transporte. ¿Alguien que se acuerde qué proteínas de transporte las unen? ¿Qué proteínas se encargan de unir? TPO. ¿TPO? No. Albúmina sí. ¿La tiroglobulina qué hemos dicho que es, doctores? La tiroglobulina es una matriz donde se forman las hormonas tiroideas. Muy bien. La transtiretina, albúmina y la TBG. Muy bien, excelente. Me alegra que estén muy bien. Entonces, bueno, esta es una imagen en la que muestro todo lo que he explicado por pasos. Les he querido mostrar parte por parte para que podamos entender un poco más explícito qué es lo que pasa para que lleguen a formar las hormonas tiroideas. E igual les he compartido el link de los artículos, de las imágenes, debajo de la diapositiva para que lo puedan buscar. Entonces, existen desyodoninasas D1, D2 y D3. Bueno, principalmente la D1 está en hígado, riñón, tiroides, hipófisis. La D2 en el sistema nervioso central, hipófisis anterior y igual tiroides. Y la D3, ya esta es, la que está no está en la tiroides, está en placenta, en hígado fetal, puede estar presente también en angiomas infantiles, ¿no? En un hipertiroidismo, por ejemplo, la actividad en la D1 está aumentada, la D2 está disminuida y la D3 está aumentada. Esta TSH, esta hormona TSH tiene dos subunidades, tiene una subunidad alfa y tiene una subunidad beta. Esto es importante saber. La subunidad alfa la comparte con lo que es otras hormonas, como ser la FSH, la LH y la gonadotrofina coriónica humana. Esta puede ser pregunta de examen. Recuerden, la alfa es la que comparte subunidades y la subunidad beta de la TSH es la que tiene especificidad, es la única que la tiene, ¿no? Entonces aquí vemos la hipófisis que se encarga de secretar hormonas tiroideas y vamos a ver en una imagen acá. Entonces, ¿cómo se controla la función de las hormonas tiroideas? ¿Quién los controla? Por un mecanismo de retroalimentación positiva y por un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, depende de la cantidad de hormona tiroidea que hay. En el hipotálamo se secreta lo que es la TRH, ¿no? La TRH hace que se secrete en la hipófisis, en la adenohipófisis, la TSH. Y esta hace que envíe una señal a la tiroides para que se produzcan T3 y T4. Por ejemplo, cuando hay mucha hormona tiroidea, por ejemplo, en un hipertiroidismo, para que podamos entender los laboratorios, eso quiero que participen porque, bueno, si es un hipertiroidismo, hay mucha hormona T3 y mucha hormona T4. Entonces, ¿cómo estará la TSH en un hipertiroidismo? Viendo esta imagen. Disminuido. Baja. Uno disminuido y otro aumentado. La TSH baja, ¿no? La TSH va a estar disminuido. O sea, miren, exacto. Entonces, si es un hipertiroidismo y hay mucha hormona tiroidea, T3 y T4, va a haber un mecanismo de retroalimentación informando de que hay mucha hormona tiroidea. Entonces, ¿qué va a hacer?
el hipotálamo le envía una señal a la hipófisis y la TSH disminuye, ¿no? En un hipertiroidismo, la TSH disminuye para que no se produzcan ya hormonas tiroideas. Porque ¿dónde se están produciendo hormonas tiroideas? En la tiroides, ¿no? O sea, la glándula está hiperactiva, está produciendo mucha hormona tiroidea, y si el mismo cuerpo no tuviera un mecanismo de retroalimentación, le enviaría un estímulo y seguiría produciendo, pero no. Entonces es por eso que cuando tenemos un paciente con hipertiroidismo, la TSH está muy disminuida. Bueno, disminuida, generalmente no vamos a ver 0,1, vamos a ver 0.001 o 0.02, ¿no? Y la T3 y la T4 vamos a ver 2, 3, 4, un valor muy alto. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un hipotiroidismo? Las hormonas tiroideas están muy bajitas, ¿no? O sea, T3 y T4 bajas. Y el cuerpo, ¿qué mecanismo va a hacer para tratar de autorregular? La TSH elevada. TSH elevada. ¿Cómo va a estar la TSH? Elevada, muy bien, muy bien. Entonces la TSH está elevada por este mismo mecanismo de retroalimentación. Bueno, entonces así lo entienden. Y esto es ideal que igual se explique al paciente. Bueno, ¿qué pasa en un hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo se encuentra la T3 y la T4 y cómo se encuentra la TSH? TSH alta y en T3 y T4 normales. La TSH elevada y la T3 y T4 normal, muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es el hipotiroidismo subclínico? Que en algún momento ha habido déficit de hormona tiroidea, pero el mismo cuerpo ha aumentado la TSH y ha hecho que se normalice, ¿no? Entonces, como ya está normal por ese aumento de TSH, vemos T3 y T4 normal y vemos solo la TSH elevada. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de función tiroidea y el embarazo. En el embarazo hay un aumento transitorio de la globulina coriónica humana y esto va a producir un estímulo débil para el receptor de TSH. Entonces, por lo tanto, puede haber una disminución de lo que es la TSH. En la globulina transportadora de hormonas tiroideas aumenta y esto es por el estrógeno. Generalmente esto pasa en el primer trimestre y se sostiene durante el embarazo. Otro mecanismo que pasa en el embarazo, hay alteraciones en el sistema inmunitario. Entonces puede haber un inicio de una patología tiroidea o puede haber exacerbación si es que ya tiene de base una patología tiroidea autoinmunitaria. También aumenta el metabolismo de la hormona tiroidea por la placenta y hay un aumento de la excreción urinaria de yodo. Es por eso que en el embarazo se requiere más cantidad de yodo. ¿Bueno? Entonces, durante el embarazo, la TSH de manera fisiológica disminuye durante el primer trimestre y aumenta durante los otros trimestres. Por ejemplo, podemos encontrar un patrón en un hipertiroidismo, en un embarazo podemos encontrar un patrón de un hipertiroidismo subclínico, que la TSH está ligeramente disminuida, pero las hormonas tiroideas están normales, ¿no? La T4 y la T3 totales van a aumentar aproximadamente 1.5 veces durante el embarazo. Y la T4 libre puede aumentar ligeramente al final del primer trimestre, pero por lo general la TSH disminuye y a veces la T4 libre aumenta o por lo general se mantiene dentro de parámetros normales. Entonces, lo que me respondían muy bien, el transporte sanguíneo de hormonas tiroideas se hace por lo que es la TBG, globulina fijadora de tiroxina, la transtiroretina y por la albúmina, ¿no? De esta manera se transportan las hormonas tiroideas. Muy bien. Aquí podemos ver 70% por la TBG, 40% por la, 20% por la albúmina, ¿no? Y un 10% por la transtiroretina. Entonces, ya hemos hablado de fisiología y me alegra saber que han estudiado y vemos que podemos ir continuando con el tema. Entonces, tenemos que saber la anatomía y la fisiología de la glándula tiroides para poder entender lo que es las enfermedades. Se debe hacer una historia clínica, se debe preguntar los síntomas relacionados. Ahorita les voy a mostrar unas escalas que pueden usar en consulta. Se debe tratar de identificar posibles trastornos funcionales tiroideos. Bueno, antecedentes de tiroiditis de Hashimoto en la familia, antecedentes de cáncer de tiroides. ¿Cuál es el que nos interesaría más de cáncer de tiroides? Si digamos, viene un paciente y le preguntan, ¿tiene antecedentes de cáncer de tiroides? Sí. Es bien importante preguntar qué tipo de cáncer de tiroides, porque el medular sí puede estar asociado a una neoplasia endocrina múltiple, puede ser familiar, no pueden tener los familiares, pero es el menos común, pero de todos modos
no solo preguntar si tiene antecedentes de cáncer de tiroides, sino si es que afirma la respuesta, preguntar qué tipo de cáncer de tiroides es. Es bien importante realizar la palpación tiroidea para identificar irregularidades, un tamaño normal, hipersensibilidad, presencia de soplo tiroideo, presencia de nódulos, bocio, ganglios linfáticos. De acuerdo a los hallazgos, vamos a ver signos que podrían indicar la presencia de alteraciones estructurales, nódulos, bocio, difuso o nodular. Y vamos a interpretar estos hallazgos, que hoy vamos a aprender cómo vamos a interpretar los hallazgos, ¿no? Para ver si el paciente es tiroideo, o sea, no hay ninguna patología tiroidea, si es hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio o hay presencia de nódulos tiroideos. Y como les comenté, también hay que explorar ganglios linfáticos, porque a veces podemos llegar al diagnóstico de un cáncer de tiroides por un ganglio linfático. Y se debe tener consideraciones especiales en las embarazadas y en los niños. Entonces, las pruebas de función tiroidea, la ecografía, que es nuestra herramienta de los endocrinólogos, es una herramienta que nos ayuda a identificar qué tipo de nódulo es, si es que es un nódulo de características benignas, un nódulo de características malignas, y si tiene características malignas, realizaremos una biopsia. Entonces, la exploración física puede ser por delante o por atrás, es más cómodo por atrás. Si lo hacemos por delante, palpamos los bordes de la tiroides con los pulgares. Si lo hacemos por adelante, si es por atrás, con el resto de los deditos, se palpa todo lo que es la parte anterior del cuello, primero para identificar lo que es la tiroides y posteriormente para identificar ganglios. En el momento en que estamos en esta posición, se le pide al paciente que traiga un vaso de agua, y si en ese momento no lo tenemos, se le pide al paciente que traiga saliva. En el momento en que está tragando saliva, vamos a ver cómo se mueve esta glándula tiroides, o si permanece fija, si tiene consistencia dura, tiene consistencia blanda, ¿no? Entonces, si palpamos, por ejemplo, esto, vamos a ver que tiene una consistencia grande. Es bien importante realizar la exploración física en todos los pacientes, no solo un paciente que está consultando por patología tiroidea, sino en todos. Hay pacientes que tienen bocios muy grandes, por ejemplo, más de 5 centímetros, y esos bocios lo tenían hace 10 años, pero no se dan cuenta hasta el momento en que están cursando un resfrío y se tocan el cuello porque les duele las amígdalas, o mujeres que se ponen un collar y justo cuando se están poniendo el collar se dan cuenta, pero no es que esto sale de un día a otro, ¿no? Esto puede tardar 10 años o más en formarse. Entonces, es importante que no se nos escape en consulta palpar a todos los pacientes, sea cual sea el motivo de consulta. Los exámenes de laboratorio, en una primera instancia, se puede tomar solo TSH. Si es que tenemos muy alta sospecha de patología tiroidea, sí podemos pedir TSH y T4 libre. Lo ideal es que sea por quimioluminiscencia, bueno, por IGMA. Antiguamente se usaba ELISA para la TSH, pero ELISA nos traía valores falsamente positivos o falsamente negativos. Entonces, ahora estamos con la TSH, incluso la ultrasensible, con IGMA, y eso nos va a ayudar a ver si tiene un hipo o un hipertiroidismo, ¿no? Si es que está suprimida, posiblemente sea, o sea, bajita, un hipertiroidismo. Si está elevada, posiblemente un hipotiroidismo. La TT4 y TT3 totales sí como complementario, pero no en una primera instancia. Y la T4 libre es la que más nos va a ayudar en una primera instancia para ver si está cursando con un hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico o un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, de primera instancia, si solo queremos, el paciente no tiene datos clínicos sospechosos, podemos pedir solo una TSH. Si es que se encuentra alterada, luego le podemos pedir la T4 libre. Ahora, si tenemos muy alta sospecha de que esté cursando con una patología tiroidea, se le pide TSH y T4 libre. Los anticuerpos anti-TPO no pedir en una primera instancia, o igualmente, si es que estamos sospechando, tenemos muy alta sospecha de un hipotiroidismo, ya podríamos pedir TSH, T4 libre y anticuerpos anti-TPO para confirmar una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, ¿qué pasa si le llega a su paciente TSH normal, T4 libre normal, pero los anticuerpos están elevados y el paciente es súper preocupado porque sus anticuerpos están elevados? Esto hay que tener en cuenta, que 5 a 15% de las mujeres de población normal y 2% de los hombres pueden tener anticuerpos positivos sin que tengan una patología tiroidea. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por eso
pasos, ¿no? Si ya le hemos encontrado sí un hipo subclínico, entonces ahí un hipo primario, sí pedir recién anticuerpos anti-TPO. Los anticuerpos antitiroglobulina están asociados a algunas enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos TCI, o los anticuerpos antirreceptor de TSH, estos hay que pedir en pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Ya sea un hipertiroidismo subclínico, un hipertiroidismo primario, una enfermedad de Graves. La tiroglobulina, ¿a qué nos ayuda? Generalmente la tiroglobulina donde nos ayuda más es en pacientes posoperados con una tiroidiectomía total de cáncer papilar o cualquier tipo de cáncer de tiroides para hacer un seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un paciente que ha sido operado de cáncer de tiroides y le han sacado toda la glándula tiroides y no hay restos, esa tiroglobulina tendría que ser negativa. ¿Por qué? Porque la tiroglobulina, ¿dónde se produce? En lo que es la glándula tiroides, ¿no? Ya hemos visto cómo se produce esto. Y siempre con relación con los anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? Eso generalmente para vigilancia en post-cáncer de tiroides. La ecografía de tiroides es una herramienta esencial en casos que lo requieran. ¿A qué me refiero con esto? No se debe pedir a todo paciente con hipo o hipertiroidismo. En en ocasiones para ver la vascularización, pero por ejemplo, en todo paciente con hipotiroidismo no se debe pedir ecografía, o a cualquier paciente que tenga síntomas de hipotiroidismo, porque estos son muy frecuentes en la población normal. No es un examen de rutina que se lo debe realizar. En ciertos casos sí está indicado, pero no en todos los casos. Entonces acá podemos ver una ecografía en la que se ve el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Como vemos, en forma de mariposa, el istmo, que es de 3 a 5 milímetros, y acá en negro podemos ver lo que es la tráquea, ¿no? Y al lado los vasos sanguíneos. La gamografía tiroidea, ¿en qué caso? A un principio del caso me decían en hipotiroidismo, no. La gamografía se debe pedir en algunos casos de tiroiditis, en hipertiroidismo y presencia de nódulo tiroideo. Si tiene el paciente solo hipertiroidismo y no tiene nódulo tiroideo, no se debe pedir una gamografía tiroidea. Y eso es para ver si tiene, o paciente tiene un bocio multinodular tóxico, para ver si tiene nódulos fríos o calientes. La tomografía, ¿en qué caso se pide? El examen más sensible, primero, el examen más sensible para tiroides es la ecografía, o sea, es el que mejor lo ve todo. La tomografía nos ayuda en casos de que estemos pensando en que haya un bocio intratorácico, ¿no? En ocasiones el bocio empieza a crecer hacia el tórax, entonces en esos casos sí se recomienda una tomografía. El centellograma tiroideo, ¿qué nos evalúa? La posición de la glándula, el tamaño, nos da una idea de la forma, la uniformidad, qué intensidad tiene, y la interpretación es en relación a la morfología, ¿no? No solo vamos a interpretar el gammagrama, sino vamos a correlacionar con la palpación, con la ecografía y con los laboratorios. Entonces, cuando veamos una alteración de la función tiroidea, tenemos que tener orientación para distinguir si es un estado de hipo o es un estado de hipersecreción hormonal. El hipotiroidismo, ya entrando a la patología. El hipotiroidismo es un cuadro resultante de la deficiencia de los efectos de las hormonas tiroideas sobre los tejidos del organismo. Entonces hay poca hormona tiroidea y por ende llega poca hormona tiroidea a los tejidos, ¿no? Y hemos dicho que las hormonas tiroideas nos ayudan a un buen funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces llega poca hormona tiroidea al resto del cuerpo. Existen diferentes tipos de hipotiroidismo. El primario, que es el más común, que lo van a ver en consulta, primario se refiere a que está originado en la glándula tiroides. O sea, el daño está acá, por un descenso de lo que es la T3 y la T4. Bueno, entonces esto ya hemos dicho que tiene un efecto de asa corta y el efecto de asa larga, ¿no? Si recuerdan en fisiología, ¿no? Una información hacia la hipófisis y una información hacia el hipotálamo, ¿no? Entonces se encuentran bajas, manda una información haciendo que aumente lo que es la TSH para que trate de compensar las hormonas tiroideas. Y el hipotiroidismo central, el origen está en la glándula adenohipófisis. Bueno, en la adenohipófisis tenemos una glándula que está ubicada en la silla turca y esa se encarga de producir TSH, se encarga de producir la prolactina, la hormona de crecimiento, la ACTH, y cuando hay un daño acá, ya sea por un mecanismo de comprensión, por ejemplo, por un cráneo faringiano,
parencioma, o sea, un adenoma de hipófisis. Puede dañarse el centro donde se produce la TSH y en este caso será el hipotiroidismo central. Ojo, ¿ya? No solo es el hipotiroidismo primario. Entonces aquí las hormonas tiroideas pueden estar ligeramente bajas y no va a haber correlación entre la TSH y la T3 y la T4 libre. ¿Por qué? Porque el daño es acá, ¿no? Esta puede estar, la TSH puede estar baja o puede estar ligeramente normal, cerca del límite superior. Entonces no hay correlación entre la T3 y la T4 y la TSH, puede ser un hipotiroidismo central. Dentro de otras causas de hipotiroidismo primario tenemos la tiroiditis crónica autoinmune. Esta es la principal, la más común de todas, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Por presencia de anticuerpos anti-TPO que están atacando a la tiroides. Iatrogénico. Es importante ponerle el apellido a la patología. Por ejemplo, si un paciente viene a consulta y les dice, estoy tomando levotiroxina, y le ves una cicatriz en el cuello, entonces esto será un hipotiroidismo postquirúrgico. ¿Listo? Ahora, hay pacientes que vienen a consulta, están tomando levotiroxina y te dicen, antes tenía hipertiroidismo. Y le preguntas, ¿has recibido dosis de yodo por el hipertiroidismo? Y te dicen que sí. Entonces, ese será un hipotiroidismo post-yodo, ¿no? La cirugía, porque se ha retirado la glándula y ya no produce hormona tiroidea, entonces le estamos dando de manera externa. La dosis de yodo se refiere a que le hemos dado un tratamiento con yodo. ¿Y esto qué hace? Que se bloquee la glándula, entonces no produce hormona tiroidea. Otro motivo puede ser que el paciente ha sido sometido a radioterapia externa. Otras causas pueden ser déficit y exceso de yodo, la miodorona, antitiroideos, litio. Antitiroideos se refiere, por ejemplo, si un paciente está con hipertiroidismo y yo me estoy pasando la dosis, hasta le estoy dando mucha dosis de antitiroideos, me puedo ir a hacer un hipotiroidismo, eso se refiere, ¿no? Los inhibidores de la tirosincinasa son nuevos medicamentos, bueno, ya no tan nuevos, que se están usando para cáncer de tiroides. Entonces, los pacientes que están usando este tipo de medicamentos pueden hacer también un hipotiroidismo. Y otros, ¿no? Como el ipilimumab, nivolumab. Enfermedades infiltrativas, como la tiroiditis de Riedel, sarcoidosis, hemocromatosis, amiloidosis. En los pacientes que tienen esas patologías se debe pedir un perfil tiroideo. También, algo importante, el hipotiroidismo congénito. Lo bueno es que ya está regulado, que a todo recién nacido se le hace el tamiz neonatal, pero aún así seguimos encontrando pacientes que no han sido diagnosticados, ¿no? El hipotiroidismo congénito puede ser por agenesia tiroidea, agenesia, hipoplasia, ectopia, y los transitorios, ¿no? Que producen un episodio de hipertiroidismo, hipotiroidismo, y luego vuelven a lo basal, puede ser una tiroiditis subaguda, una tiroiditis silente o una tiroiditis postparto. Y las causas de hipotiroidismo central, o sea, que el daño en la hipófisis, puede ser un adenoma hipofisiario, un craniofaringioma, disgerminoma, metástasis que estén cerca del área de la hipófisis. Puede ser también por cirugía, radioterapia en esta zona. A veces hacen síndrome de silla turca vacía y pueden hacer un hipotiroidismo central, aunque es muy poco frecuente. Vascular, que haya sufrido una necrosis isquémica, el síndrome de Sheehan, por ejemplo, las enfermedades infiltrativas, sarcoidosis a nivel esto ya de hipófisis, ¿no? O puede ser congénito, una hipoplasia hipofisiaria. Bueno, entonces existen grados de hipotiroidismo. Bueno, esta parte, existe el hipotiroidismo subclínico. Existe el hipotiroidismo clínico y existe el otro extremo, que ya sería un coma mixedematoso. Acá podemos ver cómo se divide el hipotiroidismo subclínico en dos estadios. Bueno, entonces ahora ya vamos a ser más minuciosos con nuestro diagnóstico. Si encontramos un paciente con hipotiroidismo subclínico, lo vamos a clasificar. Si la TSH es entre 4.5 a 10, obviamente con T4 y T3 normal, es un hipotiroidismo subclínico 1A. Si está más de 10 la TSH, pero con hormonas normales, es un hipotiroidismo